Imagínate que existiera una organización dedicada a la investigación y contención de criaturas que amenazan el orden del mundo. Pues te voy a enseñar las formas de derrotar a las más poderosas. ¿Tú te lo creerías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a los SCP más peligrosos en la Fundación SCP. Esta es la historia del SCP-096 o Chico Tímido, criatura con forma humanoide, de gran altura, poca masa muscular, brazos desproporcionados respecto al cuerpo, piel falta de pigmentación, sin vello corporal y una mandíbula enorme con la cual te matará sin dudarlo. Es uno de los SCP más peligrosos que existen. Todos son localizados y contenidos por la Fundación SCP, organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Cuando la Fundación descubrió la existencia del SCP-096, 2 equipos de recuperación fueron enviados, pero únicamente sobrevivió un militar. Ni las balas de los fusiles, ni las de los helicópteros, que eran de gran calibre, le hicieron nada a la criatura. Tampoco un potente lanzador antitanque. Por suerte, el segundo equipo descubrió que no te ataca si no le miras a la cara. Así que le colocaron una bolsa en la cabeza para calmarlo y lo trasladaron a las instalaciones de la Fundación. Dentro, el Dr. Dan lo estudia mediante personal desechable de clase D. De esta forma se revela que si alguien lo mira, no solo le ataca, sino que antes se pone a llorar durante 2 minutos. Y no solo cara a cara, también ataca a través de imágenes o vídeos. La criatura tiene un sentido innato para saber cuando alguien le observa el rostro. Por eso, la Fundación encerró al Chico Tímido en un cubo hermético de acero, dotado de avanzados sensores de presión y detectores láser para garantizar la seguridad de la humanidad. Vale, antes que nada, tenéis que saber que la criatura puede perseguir a sus víctimas hasta el espacio, incluso hasta el sol. Por lo tanto, escapar no sirve. Habría 2 posibles soluciones: encerrarlo para que no pueda salir de ninguna forma, aunque alguien vea su rostro, o deshacerse de cualquier representación visual suya para que no tenga motivos de atacar a nadie. Vamos con la primera, encerrarlo. Como habéis visto, la Fundación lo contuvo en un cubo impenetrable, pero no dio resultado. Escapó a los días para matar a un hombre que le hizo una foto sin querer en su hábitat natural. Es decir, la criatura tiene lo que parece ser fuerza ilimitada. Puede destrozar lo que sea. Para comprobar esto, los militares podrían encerrarlo en una celda hecha con el material más resistente conocido, el grafeno. Material que es bastante caro. Pero el dinero no es un problema para la Fundación. Reciben fondos de muchos gobiernos. Por lo tanto, podrían crear un cubo de grafeno, que es 200 veces más resistente que el acero, material con el que encerraron al Chico Tímido la última vez. Quizás esto tampoco lo contenga, pero solo hay una forma de comprobarlo. Igual que la segunda solución, deshacerse de cualquier imagen o secuencia donde aparezca la criatura, solución que es más complicada, ya que es imposible conocer con exactitud cuántas personas la han fotografiado sin saberlo. Recordad que su hábitat natural son las montañas del Yukon, territorio canadiense que es visitado por miles de personas al año. Y también pensad que el origen del SCP-096 es desconocido. No se sabe cuándo apareció. Existen varias teorías, pero ninguna confirmada. Con esto en mente y conociendo que la Fundación trabaja con la mayoría de gobiernos del mundo, podrían instaurar una ley que obliga a toda aquella persona viva que ha estado en las montañas del Yukon quemar cualquier foto o vídeo de ese lugar. Probablemente si ofrecieran una recompensa económica, gran parte de la población lo haría. Eso a buenas, pero a malas, la Fundación podría siempre llevar a cabo una revolución cultural como hizo China hace muchos años, donde se ordenó a eliminar restos de elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad para imponer el pensamiento del presidente de aquella época. Todo esto evitando que se difunda material de la criatura en internet, si no sería el fin de la humanidad. Sigo. En el laboratorio, el Dr. Dan crea Scramble, gafas de última tecnología que usa representaciones artísticas para detectar y codificar los rasgos de la criatura hasta convertirlos en una forma irreconocible, impidiendo así que ataque a nadie.
Pero esto no funciona. Los píxeles sueltos de la cara de la criatura llegan a los ojos de las personas mucho antes de que el microprocesador interno tenga tiempo de codificarlos. Y esto provoca la muerte de decenas de militares y varios civiles. Desde entonces, la Fundación está buscando una forma de acabar con la criatura, que tiene un esqueleto prácticamente indestructible. Vale, vamos por partes. Primero hay que hablar de las gafas Scramble. Gran idea del Dr. Dan para mirar al chico tímido sin que te ataque. El problema es lo que habéis visto. No difumina su rostro lo suficientemente rápido para llevar a cabo una transmisión en vivo. La solución sería no hacer esto en tiempo real, sino dejando un cierto retraso entre fotogramas, el suficiente para que las gafas codifiquen a la criatura y la persona que las lleva puestas no sufra una terrible muerte. Puede que el Dr. Dan conociera esta información, por eso intencionadamente creó las gafas Scramble para que fallaran, para que así el Consejo O5, los altos cargos de la Fundación, le dieran permiso para eliminar al SCP-096. Por lo tanto, segundo, vamos a hablar de las posibles formas de matarlo. Para todas es recomendable cubrirle la cabeza por si acaso, idealmente con los ojos cerrados para no morir. Con esto hecho, la Fundación podría volver a intentar acabar con la criatura mediante armamento militar. Los militares le hicieron daño con un calibre 50, le desgarraron parte de su cuerpo, pero no murió. Por lo tanto, quizás con el mayor calibre conocido, el 950 JDJ, que tienen 95 pulgadas o 2,4 metros de diámetro, podrían desintegrar al monstruo. También los militares podrían poner en práctica misiles balísticos o de crucero que alcanzan los 3 metros de diámetro, armas de energía dirigida, puede que algún potente láser destruya a la criatura, armas biológicas, puede que el SCP-096 pueda contraer alguna enfermedad, armas químicas, puede que la criatura sea vulnerable a alguna sustancia tóxica o, si no, armas nucleares. Para estas últimas, tendrían que transportar al chico tímido a una zona donde el radio de destrucción de ninguna bomba atómica o termonuclear alcance a civiles. Como no se opondría, no es un ser inteligente, podría ser el punto Nemo, el lugar del océano más alejado de cualquier tipo de tierra firme, concretamente a 2.688 kilómetros, más que suficiente para que la bomba atómica con mayor radio de destrucción, la bomba del zar, no cause daños colaterales. Pero bueno, sigo. Desde su descubrimiento, la Fundación ha encargado a otros SCP capturados que eliminen al chico tímido. El que más cerca estuvo de hacerlo fue el lagarto SCP-682, uno de los más mortales. Metieron a la criatura con él en la misma habitación, tuvieron una pelea épica de 27 horas, pero quedaron empate. Eso sí, el chico tímido acabó gravemente herido y alterado. Vale. Este intento fue fallido, pero los siguientes podrían darse con éxito. Para ello habría que liberar al lagarto de su contención, una habitación llena de ácido que erosiona constantemente su piel, ya que es una criatura prácticamente invencible. Puede regenerarse y revivir. Lo malo es que odia a cualquier ser vivo. Mataría a quien se interponga en su camino antes de llevarlo con SCP-096. Lo bueno es que este SCP también está vivo. Lo querrá matar. Por lo tanto, si la Fundación consiguen que ambos peleen de nuevo, el lagarto desarrollará defensas o contraofensivas para los ataques del chico tímido. Es decir, tras intentos e intentos, tras horas y horas peleando, llegará un momento en el que el chico tímido no le haga ningún tipo de daño al lagarto. Algo que le afectaría mentalmente, se lastimaría a sí mismo y posiblemente muera, ya que sabemos que es una criatura muy sensible. Esto, por supuesto, si ambos SCP no se alían entre sí para poner fin a la Fundación, para poder escapar de sus contenciones, que lo dudo, porque SCP-096 no habla. Otro que podría dañarlo sería el SCP-173, una escultura de hormigón que le rompe las vértebras cervicales a sus víctimas cuando dejan de mirarlo. Podría hacérselo al chico tímido. De esta forma, destrozándole los huesos, podrían inyectar ácido clorhídrico a la criatura, uno de los más potentes, capaz de extraerle el líquido cefalorraquídeo de su cuerpo, lo que le hace invencible, capaz de derretirle los huesos, capaz de acabar
acabar con el SCP-096 para siempre. También servirían las secreciones ácidas que libera el SCP-075, la sustancia más corrosiva conocida. También una criatura que le vencería sería el SCP-343, hombre que es omnipotente. Se cree que es Dios. Por lo tanto, si mira al chico tímido antes de que le ataque, podría desaparecer o podría esquivar sus movimientos. Pensad que es un ser inmortal, capaz de deformar la realidad. Le provocaría al SCP-096 dolores de cabeza porque no lo podría matar. Tanta frustración lo volvería loco y posiblemente se haría la automorición. Eso o que Dios se enfade y acabe con la criatura mediante una poderosa ráfaga de relámpagos, lo que reduciría su cuerpo a cenizas. Incluso podría comunicarse con él, descubrir que no es malvado, que no quiere matar a nadie y cambiar su naturaleza para que no sienta odio cada vez que alguien le mire, para que no sienta dolor. De hecho, cuando un científico de la Fundación le hizo una fotografía con el SCP-978, cámara que revela los deseos más profundos de quien fotografíe, se mostró una foto vacía. Es decir, lo que más quiere es desaparecer. Pero bueno, otro SCP que le vencería sería el 049, médico de la peste medieval capaz de cesar las funciones biológicas de un organismo con un solo toque. No lo mataría, pero al menos lo dormiría. Lo dormiría el suficiente tiempo para inyectarle un anestésico y estudiar su cerebro. Si la Fundación descubre por qué la criatura tiene ese comportamiento agresivo, puede que encuentren una solución. Quizás hacerle una lobotomía para tratar su trauma o, si no, dejarle sin cerebro para que no sienta ninguna emoción, para que no sienta odio. También el SCP-106 podría enviar a la criatura a la dimensión bolsillo, reino surrealista donde este humanoide tiene el control completo. La Fundación podría convencerle para que encerrara allí al chico tímido, para que no pudiera volver al mundo real aunque alguien lo mirara. Sin embargo, todo lo comentado en el vídeo puede que sea innecesario. Quizás la forma de vencer al SCP-096 siempre haya estado delante de nuestros ojos, delante de los suyos. Es decir, como mata a todo ser que le mire, si de alguna forma alguien pudiera acercarse a la criatura sin hacer contacto visual con un espejo en las manos y le enseñara su propia cara reflejada, posiblemente se rasgaría y arañaría hasta que no quede nada de sí mismo, preferiblemente encerrándolo en una habitación llena de espejos apuntando a su rostro. Esta es la historia del SCP-106 o el Viejo, criatura que se desconoce su origen, pero hay 3 teorías. Puede que fuera un soldado de la Primera Guerra Mundial que miró durante demasiado tiempo algo que no debía mirar. Puede que no sea humano, sino una especie humanoide que se aprovechó de la humanidad prehistórica, o la más probable es que puede que un matrimonio de doctores desarrollaran un dispositivo conocido como estabilizador Lanscranton, sus apellidos. Pero un día, un evento sísmico llegó al sitio de investigación, dañó el estabilizador y creó un agujero de gusano que transportó al Dr. Scranton a la dimensión de bolsillo. Dimensión donde la materia se deteriora a medida que su nivel de la unidad de medida para la estabilidad de la realidad, se acerca a la del medio ambiente, medio donde el Dr. Scranton estuvo muchos años hasta que su esposa encontró una masa ensangrentada suya. De esta forma se confirmó que el doctor había muerto. Pero pasaron los años y una noche, dentro del laboratorio, la doctora escuchó un ruido extraño. Ruido que era causado por nada más y nada menos que por el SCP-106. Viejo, desnudo y gris, con una piel viscosa y en descomposición, que tiene una herida en el cuello, labios rígidos, dientes ennegrecidos y ojos vacíos. Cagada de miedo, la doctora intentó escapar, llamó al guardia del centro, disparó al viejo, pero no sirvió de nada. Mató al guardia y se enfrentó a su mujer, que conocía su nombre. Posiblemente era el Dr. Scranton. Vale. Como habéis comprobado, para vencer al SCP-106 debe hacerse en el mundo real, ya que en la dimensión de bolsillo, el viejo puede controlar tanto el espacio como el tiempo. Sería prácticamente imposible escapar de allí.
pero es cierto que a veces libera a sus víctimas solo por el placer de cazarlas. Por lo tanto, lo más sensato sería que la fundación hiciera uso de algunos SCPs para derrotar a la criatura. Primero el SCP-978, cámara Polaroid anómala capaz de revelar el deseo más profundo de cualquier sujeto. Para el viejo, de forma sorpresiva es él vagando por un campo de trigo, concretamente en una granja donde una anciana le da la bienvenida. Por lo que, dejando al viejo en un lugar así, no causaría más muertes. Segundo, el SCP-96 o el chico tímido, criatura que si la miras te mata. Por lo que si el viejo hace contacto visual con él, podría sufrir un terrible destino. No importa que se esconda en la dimensión de bolsillo. Chico tímido lo buscaría hasta acabar con su vida. Siempre encuentra a quien se atreve a mirarlo. Tercero, el SCP-49 o el médico de la peste. Criatura que es capaz de cesar las funciones biológicas de un organismo con un solo toque y puede reanimar cadáveres para controlarlos. Por lo que creando un ejército de estos cadáveres y atrayendo la atención del viejo, podrían tenderle una trampa, como llenar la celda de combustible y lanzar una cerilla. ¡Pumba! Podría morir quemado. Cuarto, el SCP-173. Que es una escultura de hormigón capaz de moverse a altas velocidades y matar a sus víctimas, destrozándoles el cuello cuando le apartan la mirada y que puede hacer copias de sí mismo, por lo que podría romperle el cuello al viejo antes de que lo enviara a la dimensión de bolsillo. Podría multiplicarse para que el SCP-106 no tuviera oportunidad de contraatacar, de corroer al SCP-173 con la sustancia que suelta. Como no hay un límite de esculturas, el viejo no podría escapar. Por fin moriría. Y quinto, el SCP-999, que es un ser gelatinoso que posee la capacidad de hacer que quienes le tocan se llenen de felicidad. Por lo tanto, dejándolo en la celda del viejo o en la dimensión de bolsillo, puede que la criatura se vuelva amigable y deje de buscar el sufrimiento humano. Pensad que lo que más desea es amor y un hogar propio, una granja. No es un ser maligno como todos piensan. Pero bueno, dentro de las instalaciones de la fundación, guardias y empleados vigilan la celda de contención del viejo. Lleva meses sentado en la misma posición, pero podría escapar en cualquier momento. Momento como ahora, cuando los empleados se quedan dormidos, cuando el viejo aprovecha para salir de su celda mediante un charco de una sustancia viscosa, ya que la criatura es capaz de atravesar cualquier superficie sólida. De esta forma, traspasa la puerta y dos guardias van tras él. Le encuentran y le disparan, pero las balas no le afectan. Coge a uno de los agentes, le rompe los huesos y lo lleva a la dimensión de bolsillo. Vale, esto quiere decir que el viejo es un objeto de clase Keter, que son anomalías muy difíciles de contener de forma fiable. Por lo tanto, la fundación debería buscar maneras de ralentizar a la criatura. Criatura que se conoce que tiene aversión al plomo, a estructuras físicas muy complejas o aleatorias, y a la luz intensa y brillante. Cosas que no dañan al viejo, pero que son suficientes para poder escapar de él, para ganar tiempo, ya que los científicos de la fundación saben qué es lo mejor para traerlo de vuelta a la celda de contención. Tentarle con el objetivo de causarle más sufrimiento, por lo que a un miembro del personal desechable de clase D le aplican un dolor muy extremo, los gritos se emiten por el intercomunicador de la instalación y así llaman la atención del viejo, porque el sufrimiento es lo que más le gusta, lo que le atrae. Y mientras haya personal de clase D dispuesto a sacrificar su vida, la criatura podrá ser contenida por la fundación, preferiblemente entre 10 y 25 años, los preferidos del viejo. Personal que se les puede hacer daño uno mismo con cualquier arma blanca o mediante una máquina llamada el rompefémur, que es el hueso favorito a romper del viejo, también de tejido el tendón.
De esta forma el personal de clase D gritará y gritará y el viejo aparecerá para hacerle sufrir por la eternidad. Pueden pasar años hasta que decida escapar de nuevo, que decida provocar una brecha de contención. De igual manera que antes, traspasa la pared de su celda y sale de las instalaciones de la fundación. Por eso, ellos envían a 3 de sus mejores agentes para buscarlo, que llegan a la ciudad más próxima, donde es la noche de Halloween. Niños y adultos llevan puesto disfraces, donde el viejo podría estar en cualquier lugar. Como es un monstruo más, puede pasar desapercibido. De esta forma, suma más víctimas a la lista, las lleva a la dimensión de bolsillo y ahí serán atormentadas de por vida. Menos mal que los agentes lo encuentran e intentan detenerlo. Con luces de alta densidad lo consigue y lo llevan de vuelta a la celda de contención. Vale. Como habéis visto, las luces muy brillantes normalmente pueden detener al SCP-106, pero no siempre es así, no son suficientes en ocasiones para contener al viejo, de igual forma que las balas tampoco le hacen ningún daño. Por lo tanto, como antes he dicho que está demostrado que el viejo tiene aversión al plomo, material que puede detenerle, puede confundirse cuando tiene que atravesar por estructuras físicas complejas y odia los líquidos, lo confunden, lo ideal sería mejorar la celda de contención, colocando barreras exteriores, cámaras de forma circular llenas de fluidos que rodeen la criatura. Fluidos que quizás puedan ser resistentes a la sustancia corrosiva que emite el viejo, a que no pueda escapar. Y en el centro de ese círculo de cámaras, colocar la instalación de contención que esté suspendida en el aire por soportes electromagnéticos, cubierta de varias capas de acero revestido de plomo, con puntales de soporte entre las capas espaciadas de manera aleatoria para así confundir al viejo y que no pueda pasar entre las capas, que serían estructuras físicas muy complejas, además de colocar sistemas de iluminación automatizados capaces de emitir alta cantidad de lúmenes para contener a la criatura, ya que, como comenté anteriormente, la luz intensa suele ser uno de sus puntos débiles que le hacen sufrir. Esta es la historia de SCP-173, una escultura de hormigón capaz de moverse a altas velocidades y matar a sus víctimas, estrangulándolas y rompiéndoles el cuello si han mantenido un contacto visual ininterrumpido con ella, es decir, si le apartan la mirada. Comparado con otros SCP, la escultura habla nuestro idioma, más o menos. De esta forma, la Fundación ha descubierto que les odia por tenerlo contenido en una celda, ya que su planeta no es la Tierra, sino que viene de una dimensión destruida por el SCP-2317. Por eso los militares lo rescataron antes de que lo mataran. Y, claro, ahora esto es un problema, porque lo que más le gusta a la escultura es destrozar cuellos. Aunque, según un doctor, debido a sus cortos brazos, él no lo hace, sino que sus víctimas se rompen sus propios cuellos cuando miran a la escultura a los ojos. Vale, esto significa que, si no puedes mover el cuello, SCP-173 no podría matarte. Por lo tanto, quien lo mire podría ponerse un collarín cervical o algún dispositivo similar para inmovilizar esa parte del cuerpo. Hay de diferentes tipos dependiendo de sus materiales. El mejor contra la estatua sería el más rígido, uno hecho con metal para limitar completamente el movimiento del cuello. De esta forma, la Fundación podría usar a agentes de clase D para hacer pruebas y descubrir qué pasa si el SCP-173 no puede matarte. Al final es una criatura de la que no conocen nada, ya que antes estaba encerrada en otro lugar, en otra dimensión, y trasladándola se perdieron los documentos de estudio que realizaron otros científicos. Sigo. Durante este tiempo, los investigadores han intentado tomar el control de la escultura, mediante un sistema de rociadores y drenaje en su cámara y usando una inteligencia artificial para mantener inmovilizado al SCP.
Pero esto no ha funcionado. La escultura expulsa heces y sangre y esas dos cosas se acumulan en cualquier aparato que intente controlarlo. Heces y sangre que a los encargados de la contención de las anomalías les toca deshacerse. Para ello, 2 veces por semana, 3 hombres entran en su celda y, mientras 2 miran fijamente a la escultura a los ojos para que no pueda moverse, el otro limpia sus restos. Normalmente personal de clase D, prisioneros a los que se le ha dado una segunda oportunidad. Vale, si parpadeas, si te das la vuelta o si estornudas, la escultura te romperá el cuello. No se puede perder contacto visual con la criatura. Por lo tanto, la fundación podría crear un sistema automático de aspersión dentro de su cámara para que lave los desechos producidos por la escultura, para que no tenga ningún contacto humano. Así como instalar un botón en la cámara de contención que pueda ser pulsado sin mirarlo y que rescate a quien esté delante de la escultura en caso de peligro. También podría ser colocarse unas gafas con ojos falsos para engañarle o encerrarlo en una habitación llena de espejos para comprobar qué ocurre si quien se mira es él mismo. Puede que muera, aunque quizás funcione simplemente reproducir un vídeo de unos ojos humanos mirándole en bucle. No entiendo por qué no intentan estos simples métodos antes que sacrificar personas. Incluso solo el hecho de parpadear un ojo a la vez, alternando derecho e izquierdo si estás mirando a la escultura, es mucho mejor que evitar parpadear con ambos ojos, ya que así ninguno de los dos sufre sequedad, irritación o fatiga visual. Al parpadear, permanecen limpios, húmedos y protegidos de partículas dañinas. De esta forma, evitando que mate a nadie, con el paso del tiempo, con el paso de los años, su cuerpo de hormigón se desmoronaría hasta convertirse en polvo. Los metales cableados de su interior se oxidarían y la criatura dejaría de ser un peligro. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la Fundación nunca ha considerado la eliminación del SCP-173. Los mandamases, el Consejo O5 niegan cualquier petición al respecto. Pero eso no significa que la escultura no sea peligrosa. Es uno de los SCP más poderosos. Por lo tanto, la Fundación debería buscar formas de acabar con él por si acaso, por si llegara a multiplicarse, que es una habilidad que se teoriza que tiene, la inteligencia de colmena, habilidad que podría suponer la destrucción de la Tierra. Imaginaos cientos y cientos de esculturas rompedoras de cuellos. Sería el fin de la humanidad. Vale, SCP-173 no es invencible, ya que unos científicos de la Fundación descubrieron que, aparte de estar compuesto principalmente de barras de refuerzo y hormigón, también tiene ciertos órganos internos como los humanos, hechos de material de construcción. Sin ellos, moriría. Así que otros SCP podrían matarlo. Primero el SCP-131, par de criaturas con un ojo cada una que podrían congelar a la criatura, lo que provocaría grietas en la estructura, pérdida de resistencia y, sobre todo, fragilidad temporal. Es decir, durante ese periodo de tiempo sería más fácil destrozar a la escultura. Segundo, el SCP-049, médico de la peste medieval que es capaz de parpadear más rápido que cualquier humano. Podría hacerlo varias veces delante del SCP-173 antes de que lo matara. De esta forma, como la escultura no es un ser vivo, como el médico no puede matarle de un toque, como ocurría con el chico tímido, podría destruirla mediante ácidos fuertes capaces de derretir el hormigón, mediante sus jeringuillas, ya que, aunque el hormigón sea un material duro, se deterioraría ante sustancias químicas corrosivas. Tercero, el SCP-096. Si habéis visto el vídeo anterior, conoceréis que es una de las criaturas más mortíferas de la Fundación. Por lo tanto, enfrentando a la escultura contra el chico tímido, cuando le mirara el rostro, puede que lo mate. Eso sí, el SCP-096 no pestañea, claro. Si no, la escultura le rompería el cuello. Por eso, cuarto, tendrían que ponerle cara a cara contra el SCP-682, la criatura más difícil de vencer, ya que puede regenerarse constantemente y encima es inteligente. Perfecciona los ataques y defensas cuando se enfrenta a otros SCP. Es decir, después de varias batallas, podría volverse invencible ante el SCP
SCP-173. Quinto, contra el SCP-106, el anciano, que causa un efecto corrosivo en toda materia sólida que toca y que no tiene párpados, no pestañea. Combinando ambas habilidades, la escultura podría ser corrompida por el anciano. Si no, seguro que le vencería enviándola a la dimensión de bolsillo, lugar donde este SCP tiene control completo de sus víctimas. Y último, sería encerrar a la escultura en el SCP-38, el IKEA infinito, tienda donde sus empleados no tienen ojos y, por lo tanto, no podría atacarles. Lo acabarían matando. Pero si nada de esto funcionara, me temo que la única opción sería el bombardeamiento nuclear. Bombardeamiento antes de que se multiplicara, antes de que controlara todo el mundo la escultura. Esta es la historia de SCP-682, monstruo reptil que la Fundación lleva mucho tiempo intentando matar. Lo han sometido a armas letales y ataques de otros SCP, pero nunca muere. Es un reptil que odia a cualquier ser vivo. Posee astucia, razonamiento avanzado e inteligencia lógica. Puede hablar con los humanos. Para que no les ataque, lo mantienen en un tanque enorme lleno de ácido clorhídrico, que derrite sus tejidos para evitar que alcance el máximo potencial y arrase con todo a su paso, ya que esa es su mejor habilidad, la increíble adaptabilidad a cualquier estímulo externo. Puede regenerarse y es capaz de replicar los ataques de sus enemigos. Por eso la Fundación quiere eliminarlo cuanto antes. Vale, el SCP-682 posiblemente sea el SCP más difícil de destruir. Por lo tanto, para asegurar su muerte, la Fundación podría hacer uso de las armas más poderosas creadas por el ser humano, armas nucleares. Pero claro, tenéis que pensar que si esto no funciona, si la criatura evoluciona, si resiste al ataque, la humanidad estaría condenada. No habría forma de matarlo jamás porque no hay armas más mortíferas. Por eso hay que barajar otras opciones. Primero, dejar caer a la criatura desde una altura considerable. Quizás así muera a causa del impacto. Segundo, desmembrándole el cuerpo mediante un potente láser. Existen algunos que llegan al billón de vatios. Una locura. Tercero, succionando el aire de su cámara de contención y creando un vacío. Como es un ser animal, necesita respirar. Cuarto, cortando el reptil en 1000 pedazos y separándolos a lo largo de la Tierra para que no se regenere. Y quinto, sometiéndolo a calor o frío extremo. Su piel debe soportar un límite. Pero bueno, sigo. Como he dicho antes, la Fundación ha enfrentado al SCP-682 contra otros SCP para comprobar si alguno puede vencerle. Primero fue el turno del SCP-17, una entidad capaz de consumir materia con sus sombras y no dejar rastro. Intentó consumir los tejidos del reptil, pero no funcionó. Segundo, lo llevaron ante el SCP-173, la escultura asesina. El reptil se quedó mirándole y, por eso, los agentes le dispararon en los ojos, para que pestañee, para que la escultura le atacase. No obstante, no murió. Regeneró sus ojos y los hizo resistentes ante balas. Quizás si el SCP-173 se hubiera multiplicado, entre varios podrían haber matado al reptil. Tercero, la Fundación recurrió al SCP-96 o Chico Tímido. Consiguió destruir el 85% de la masa corporal del reptil. Pelearon durante 27 horas. Pero no logró acabar con él, lo que dejó a este SCP traumado para siempre. Cuarto, lo enfrentaron ante el SCP-106 y ante el SCP-953. El primero los llevó a la dimensión de bolsillo, lugar donde acaba con sus víctimas. Allí el reptil perdió el 67% de su masa corporal, pero igual que antes, no murió. Y quinto, lo enfrentaron ante el SCP-76, bárbaro que mata a quien se interponga en su camino. No fue el caso del reptil. La pelea quedó en empate. Vale, estos son algunos de los SCP más poderosos, pero hay miles y miles. Hoy en día, unos 7000. Por lo tanto, la idea sería ponerlos a la mayoría ante el reptil. Probablemente alguno logre matarlo. Yo propondría los siguientes. Primero, enfrentarlo ante el SCP-162. Bola hipnótica llena de objetos afilados. Objetos que se engancharían a la criatura y lo más probable es que le arrancarían gran parte de su cuerpo, como ocurriría con
con el cañón de motosierra del Dr. Bright, uno de los investigadores más importantes. O también, igual que ocurriría con el SCP-18, bola que aumenta la eficiencia en un 200% cada vez que rebota en alguna superficie y que en un pie del traje SCP-A5 lo convierte en una armadura muy veloz e implacable. Cada patada dada al reptil aumentaría el 200% de su fuerza respecto al anterior. Podría arrancarle las extremidades y partir a la criatura en dos. Segundo, llevando al reptil ante el guardián de la puerta. Una de las propuestas del SCP-1. Guardián que tiene una espada tan ardiente como el sol, capaz de destruir objetivos a nivel atómico, capaz de destruir al SCP-682. Si no, lo podrían encerrar en una nave espacial y obligarle que vaya directo al propio Sol. Tercero, transportándolo a Rusia, donde está el SCP-3930, gran pila de nada que hacen que las cosas que hay en su interior dejen de existir. Cuarto, colocando a la criatura dentro de SCP-536, cámara donde se usan diales para controlar las constantes físicas de lo que hay dentro. Se puede aumentar la velocidad de la luz y la fuerza nuclear de su interior. Quinto, pidiéndole a la máquina SCP-294 que fabrique una sustancia que mate al reptil. Sería llenar su cámara con ese químico. Sexto, lanzándolo por SCP-87, pozo de escaleras infinito. Puede que allí quede atrapado para siempre, de igual forma que enviándolo al SCP-38, el IKEA infinito. No podría escapar y estaría contenido. Séptimo, enviar el reptil ante el SCP-31, la realidad roja, dimensión paralela a la nuestra, parecida a la dimensión bolsillo del SCP-106 que he comentado antes. Octavo, colocando el SCP-689 dentro de su cámara, estatua de un esqueleto que puede matarte si lo ves y dejas de prestarle atención, similar al SCP-173. Noveno, engañarle con el SCP-807, plato donde la comida que pongas es irresistible, pero si te la comes te provoca un paro cardíaco. Podrían obligar al reptil a comer ciertos químicos, parecido al SCP-1933, Papá Noel cuyos fluidos corporales son crema irlandesa. Si el monstruo la bebe en exceso, podría morir intoxicado, parecido también al 743, fuente de chocolate vigilada por hormigas carnívoras. Si te la comes, te comen. Décimo, liberando al SCP-524 en su cámara, conejo que puede comer lo que sea. Podría comerse al reptil, como el animal SCP-2337, pájaro que habla a las víctimas hasta matarlas debido a su grave voz. Décimo primero, invocando a SCP-2527, monstruo que se lleva a quien registre información sobre él. Décimo segundo, liberando especies de SCP-939 en su cámara, criaturas que inducen a la amnesia, para que así el reptil pierda la memoria y olvide todos sus poderes, que quede expuesto ante cualquier ataque, como el ataque que le podría propiciar el SCP-49, médico de la peste que es capaz de matar a quien sea con un solo toque. Décimo tercero, encerrándolo dentro del SCP-61, programa de música que controla las funciones cerebrales de quien la escuche, provocándoles así un estado de sueño y obedeciendo toda orden. Por ejemplo, que el reptil realice la automolición. Décimo cuarto, el SCP-734, bebé que causa una enfermedad degenerativa a quien entra en contacto con él. Les desintegra el cuerpo, como el SCP-409, cristal que es muy contagioso. Décimo quinto, llevándolo con el SCP-2317, el devorador de mundos, criatura capaz de destruir el universo, capaz de destruir al reptil. De igual forma, le podrían enviar al Área 37 junto al SCP-1765, gemelas deformadoras de la realidad. Décimo sexto, liberando al reptil en un recinto donde esté el SCP-272, clavo que atrapa a cualquier ser vivo en su lugar cuando se deja caer sobre la sombra. Décimo séptimo, disparándole con el SCP-31
61-8. Pistola que convierte todo lo que toca en una versión pequeña de sí misma. Un SCP-682 diminuto sería inofensivo, similar a lo que le ocurriría dentro de una cámara controlada por el SCP-1056, dial que cambia el tamaño de seres vivos. Incluso podría hacer que desaparezca. 18º, enfrentándolo ante SCP-166, espíritu de la naturaleza que puede causar que la materia orgánica de su alrededor se descomponga. Podría desvanecer el cuerpo del reptil. 19º, obligarle a tocar el SCP-963, medallón que lleva puesto el Dr. Bright y que quien lo toca muere cerebralmente. Y, por último, puede que el reptil solo quiera amor. En su cámara se le podría encerrar con el SCP-999, masa gelatinosa amigable que se gana la confianza de cualquiera. O se le podría encerrar con el SCP-53, niña que provoca tendencias homicidas con aquellos que entran en contacto con ella, pero que ante la criatura se volverían amigos. Quizás matando a la niña, la criatura no tenga razones para vivir y acabaría consigo mismo, con el reptil. Esta es la historia de Martin, hombre que afirma haber estado atrapado en un IKEA durante 3 años. Obviamente, la policía no le cree, pero sí un agente encubierto de la fundación. De esta forma, triangulan la posición de ese lugar, el SCP-38, un IKEA activo. Por eso cierran la tienda y le borran la memoria a Martin para que no recuerde nada de lo vivido. Mientras tanto, los científicos aprueban el uso de 20 agentes de clase D para investigar el IKEA, 5 hombres en cada cuadrante de la tienda. Así, descubren que no es un IKEA normal y corriente. Muchos de ellos pierden la comunicación con los investigadores cuando entran a una zona concreta de la tienda. No vuelven a aparecer hasta que a los meses uno de ellos regresa. Pero no solo. Detrás suya hay una entidad vestida con la indumentaria de la empresa que le pide que se marche. Entidad que no es humana. Mide 2,5 metros y tiene grandes extremidades. Es muy peligrosa, mata a la gente. Por eso los militares la acribillan a balas. De esta forma colapsa y se llevan los cuerpos para estudiarlos. El del humano no ha sufrido desnutrición a pesar de haber estado meses encerrado en una tienda. Y el de la criatura descubren que la ropa es parte de su cuerpo. Carece de sangre o de cualquier tipo de sistema vascular, de huesos, de órganos, de cerebro y de un sistema nervioso. Es un ser completamente hecho de piel. Por eso se desconoce cómo vive. Vale, esta no es la única criatura que habita en la tienda. Tenemos varias. Todas deambulan por el lugar sin rumbo fijo durante el día, pero durante la noche, cuando la iluminación automática se apaga, se vuelven hostiles y buscan a los humanos que hay encerrados en la tienda para matarlos. Para sobrevivir, lo mejor sería esconderse en un sitio cerrado como uno de los armarios de las cocinas de la tienda y pasar allí la noche, evitando así enfrentarse a las entidades. Otra forma sería cavando un agujero y escondiéndose ahí. Recordad que en un IKEA hay sección de jardinería, por lo que hay herramientas de excavación. También podría funcionar vestirse como un empleado de la tienda durante las noches, para que así no te ataquen. Comparado con otros SCP, estas entidades no son inteligentes y encima están huecas. Es decir, matando a una de ellas, su cuerpo serviría como disfraz. Disfraz con el que habría que tener cuidado. Los humanos podrían pensar que eres una entidad y te atacarían sin dudarlo. Pero si esto no funciona, me temo que deberías defenderte. Las criaturas pueden ser vencidas igual que un humano promedio. Podrían morir a manos de un cuchillo o un martillo. Armas que se encuentran en cualquier tienda IKEA. Mucho mejor que golpearle a base de puñetazos, porque son bastante fuertes. Todo esto, por supuesto, junto a más personas atrapadas, ya que la unión hace la fuerza. Pero equipo con personas que confíes, que trabajen en conjunto, no en solitario. Con esto en mente, lo ideal sería crear barricadas con los muebles de la tienda y atacar a las entidades desde la distancia con cuchillos atados a barandillas de cortinas u otro tipo de palos. También existe la posibilidad de que haya wifi y cobertura en la tienda, como en cualquiera de IKEA. Supongo que depende de qué tan lejos te encuentres de la salida. Por lo tanto, se podría pedir ayuda a través del teléfono. La fundación tiene un número disponible para quien haya avistado un SCP, como las entidades.
Pero bueno, sigo. Los científicos proponen la idea de aventurarse en la zona anómala con drones. Lo consiguen y descubren algo perturbador. SCP-38 rompe las reglas de la realidad espacial, ya que su área es un orden de magnitud más grande que su exterior. Se desconoce cuánto, pero los científicos han comprobado que son al menos 10 kilómetros cuadrados mínimo. De ahí a ser una zona infinita, zona que es igual que el resto de la tienda. Por eso quien entra no se da cuenta de que está ahí hasta que descubre que se ha perdido. Vale, si te ocurre esto, si te pierdes en la tienda, regresar es tan fácil como volver sobre tus pasos hasta la salida. El problema es el que he comentado. No sabes cuándo has entrado en esa zona. Por eso hay asentamientos y pueblos enteros de humanos que jamás han regresado. Lo bueno es que en toda tienda IKEA hay restaurantes llenos de comida y bebida. Se podría vivir allí para siempre, ya que se reponen misteriosamente. Lo malo es que estar encerrado en el mismo lugar durante tanto tiempo puede perjudicar la salud física y mental de cualquier persona, la producción de vitamina D por culpa de la falta de luz solar y, por lo tanto, el bienestar emocional e incluso la muerte. Por lo tanto, no es recomendable vivir en la tienda. Hay que escapar. Tenemos 3 opciones. Comunicarse con el resto de supervivientes y preguntarles si recuerdan cuándo entraron a la zona anómala para buscar coincidencias, buscar a algún agente de la fundación que haya entrado o a los drones que los utilizan para estudiar el interior del lugar o encontrar la salida tú mismo. Es decir, caminando por todo el IKEA, trazando mapas y dejando marcas con pintura en los pasillos explorados, mientras te mantienes hidratado y alimentado gracias a los restaurantes de la tienda. También sería buena idea subirse a los estantes que hay mediante escaleras y mirar a los alrededores, así como intentar romper el techo, ya que la tienda es infinita horizontalmente, pero no de forma vertical. Quizás desde la parte superior se pueda llegar al exterior. Pero, si no se encuentra nada interesante, hay que llevar a cabo expediciones. Para ello, los humanos podrían conseguir mochilas de viaje en la tienda, meter ahí las armas, alguna cuerda para evitar perderse, comida guardada en tuppers también de la tienda para que se conserve y buscar la salida. Sería cuestión de tiempo. Tiempo que se reduciría si los supervivientes pusieran en práctica algunos de los algoritmos que comenté en el vídeo de cómo vencer a las backrooms, ya que el IKEA infinito es prácticamente lo mismo. Todo esto mientras la fundación continúa investigando la tienda. Puede que introduciendo a uno de los empleados en el SCP-914, máquina que refina a cualquier SCP, le obligue a hablar, que les diga dónde está la salida del IKEA. IKEA, que sería un buen lugar para esconderse únicamente si apareciera el SCP-1, entidad capaz de acabar con la Tierra, derritiendo a los humanos mediante luz solar y convirtiéndoles en masas que no paran de crecer. Pero como el IKEA es una tienda sin ventanas, que tiene iluminación propia y alimentos ilimitados, qué mejor que pasar allí el resto de tus días matando al personal. Sin mencionar que se cree que la zona anómala está conectada a otras tiendas de otras dimensiones. Por lo tanto, se podría viajar a una segura, una donde no haya un apocalipsis. Esto ha sido la Fundación SCP. Seguro que ya sabes cómo vencer a los SCP más peligrosos. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!